En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, la profesión de la fe cristiana. Estamos en el apartado de el Todopoderoso. Dios como Todopoderoso también es rico en misericordia. El día de ayer comentamos que la misericordia tiene 3 definiciones. Primera definición era la etimológica, ¿no? Que salía de un corazón que se volca al mísero, ¿no? Al miserable. Un corazón volcado al miserable. La segunda definición, decíamos que la misericordia no solo es compasión hacia el miserable, sino la gracia que le rescata de su miseria. Y la tercera definición que dábamos, que la misericordia de Dios es la justicia que recrea al hombre. 3 definiciones extraordinarias para hacernos entender qué es la misericordia. Pero bueno, ¿dónde está la clave para entender las implicaciones que estas 3 definiciones traen a nuestra vida? Implicaciones de la misericordia. Y la clave está en que la gracia, la caridad, la misericordia preceden a la justicia y le dan a luz. Le dan a luz. No es que Dios nos ame porque somos justos, sino que nos ama aún siendo pecadores. Y porque nos ama, tenemos la posibilidad de ser justos. Nos ama gratuitamente, posibilitando que seamos justos. En el orden lógico humano, primero sería la justicia y luego la misericordia. En el orden lógico divino, primero es la misericordia y luego la justicia. Lucas 9:1-10. Vamos a sustentar este argumento, esta tesis, con Lucas 19:1-10. Habiendo entrado en Jericó, atravesando la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este pasaje del Evangelio siempre nos deja prácticamente estupefactos, ¿no? Ya estando en la casa, ahí en Jericó, esta primera ciudad donde llegaron los israelitas cuando cruzaron el río Jordán, cuando el río Jordán se abrió de lado a lado también, así como el Mar Rojo, y pasaron, ya muerto Moisés, la primera ciudad donde llegan es Jericó. No sabemos qué cosas le contaría Jesús a Zaqueo en esa cena. El Evangelio no nos da más específico. El caso es que en la conversación de esa cena, en un momento determinado, Zaqueo se pone de pie y dice esto que rasga el corazón de Jesús. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y luego,
y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Parece que Zaqueo debió haber dicho era al revés. Primero, restituyo a quienes haya robado, a quien les haya defraudado. Y luego lo que me sobre, se lo daré a los pobres. Esa sería la lógica humana. Es decir, primero la justicia y luego la caridad. Primero, a quien le debo, a quien le robé, a quien estafé, yo le pago y lo que me sobre. Pero el orden es este. Primero la conversión, que sale del encuentro con Cristo. Zaqueo se encontró con Cristo y lo primero que brotó de su corazón fue la caridad. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Eso fue lo que brotó del corazón. No brotó del corazón, voy a restituirle a aquellos a quienes he defraudado. No, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y después de dar la mitad de sus bienes, de ejercer la caridad, voy a restituir. Y le dice Jesús, y si en algo defraudé, porque también queda la pregunta, es decir, si en algo defraudé a alguien, lo que pasa es que él estaba haciendo su trabajo que los romanos les habían enseñado, cobrar impuestos. No es que esté literalmente robando con una pistola, pero ellos tenían la oportunidad de estafar a las personas, de hacer sus cuentas, pagarle a los romanos lo que ellos imponían y quedarse con el resto que ellos hubieran cobrado. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Es decir, este hombre era demasiado rico y además de eso tenía conocimiento de su riqueza. Es decir, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y con la otra mitad me va a alcanzar para devolverle 4 veces más a todos los que le he defraudado. Hombre, tenía que ser un hombre bastante rico en ese momento. ¿Por qué? Porque es que si no hay caridad, no se puede vivir la justicia. Porque la ley humana no puede vivir sin estar asistida por la gracia sobrenatural que es la ley divina. Una cosa es el orden lógico y otra cosa lo que ocurre en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad es que Dios va por delante de nuestra capacidad humana de obrar el bien. Le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y Dios nos capacita para poder obrar este bien. Fíjense, queridos amigos, los que más ayudan son los que más reciben. Los miserables son los que menos reciben. Aunque parezca que tengan mucho, aún teniendo muchas cosas materiales, son unos miserables. Están vacíos completamente. Pero aquel que es capaz incluso de dar aquello que no tiene, experimenta el regalo de la felicidad. Porque Dios lo capacita para obrar el bien, aunque no lo tenga en suficiencia. Entonces, de ese arranque de Zaqueo, de donde primero brota es el deseo de ayudar a los pobres y luego restituir a los que le ha fallado. Alguno le pudo haber dicho, hey, Zaqueo, o no sé, su esposa, ¿no? Zaqueo, lo has dicho al revés. Lo has dicho al revés. Y Zaqueo debió decirles, no, lo he dicho al derecho, lo he dicho como tiene que ser. Lo he dicho como la gracia de Dios me lo ha inspirado. Por esto, queridos amigos, por esto es que podemos decir que la misericordia precede la justicia y la hace posible. Y esto es precioso. Y esto es precioso. Primera implicación práctica de la misericordia con respecto a la primera definición de misericordia. Recuerden que la primera definición de misericordia es la caridad volcada en el miserable.
de esa caridad volcada en el miserable, ¿qué implica? Ante esto, pues lo más grave que podría ocurrir es no tener conciencia de que somos pecadores, no tener conciencia de la necesidad de misericordia, yo no necesito misericordia. Lo más grave que podría ocurrirnos es minimizar el drama del pecado. Porque entonces yo mismo me autoexcluyo de la mesa de la misericordia. Si la misericordia es la caridad volcada en el miserable y yo no me considero miserable, entonces yo mismo me excluyo de esa misericordia. ¿Por qué? Porque me vuelvo un hombre y una mujer soberbia, autosuficiente, yo no necesito de nada, y el banquete de la misericordia se pierde. La única forma que existe para tener conciencia de lo que es el pecado es teniendo conciencia del pecado, pero como pecador perdonado. La experiencia de la misericordia es lo que me va a hacer a mí tener la mayor conciencia de pecado y poder día a día ir evitándolo. Alguien que no ha experimentado el perdón de Dios no tiene conciencia de lo que es el pecado y el daño que el pecado me hace a mí, le hace a mis cercanos, le hace a la sociedad y le hace a Dios. En el fondo, el hijo pródigo que nos presenta Jesús en el Evangelio solamente tuvo conciencia de lo que había hecho cuando su padre le acogió. Ayer hablábamos, esta semana, hablando de San José, padre acogedor. Y cuando su padre le acogió y vio la emoción de acogerle, es cuando este hombre, este hijo, comprendió la gravedad que tenía lo que había hecho. Lucas 15, 11, 23 dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo, y jamás me dejé de cumplir una sola de tus órdenes. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse,
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es un pasaje del Evangelio precioso. Vemos cómo este hijo solo tuvo conciencia de lo que había hecho cuando su padre lo acogió. Es decir, la conciencia de pecado no se tiene verdaderamente sino cuando es un pecador perdonado. Antes de ser perdonado, la tenemos pero muy limitadamente. Me veo un desastre, me veo un desorden, me veo sin pies y cabeza, como muchos de nosotros que no sabemos en la mañana ni cómo vamos a estar en la tarde, no sabemos nada, un desorden de vida completa. Pero no tengo plena conciencia hasta que no he sido perdonado. Por eso se dice muchas veces que cuando vamos a bajar al sótano de nuestra vida, no lo podemos hacer solos. Cuando vamos a ir allá a la parte trasera de nuestra vida, no podemos hacerlo solos. Tenemos que ir de la mano con Jesús, a perdonar mi pasado, a perdonar mi memoria, a purificar mi memoria, a perdonar a todos los que han pasado por mi vida y me han hecho daño, o a todos los que han pasado por mi vida y yo les he hecho daño. Cuando vaya a bajar al sótano de mi vida, yo no puedo ir solo, necesito ir acompañado. Y mi compañero tiene que ser Jesús. Porque si uno baja solo al sótano de su vida, eso no va a ser un dolor que le reconstruya, sino que va a ser un dolor que me destruya. Y seguiré abriendo las tapas de mi vida y haciéndome más daño. ¿Por qué? Porque no va a haber experiencia de perdón. Acompañados de Jesucristo, ese dolor de ese pecado se llena de esperanza y de alegría. Si la primera definición de misericordia es la caridad que se volca en el miserable, tenemos que tomarnos en serio, queridos amigos, la existencia del pecado, pero para verla desde el encuentro del perdón. Porque si no la vemos, entonces este dolor se va a convertir en destrucción. Segunda implicación práctica de la misericordia con respecto a la segunda definición. La segunda definición que dimos es: la misericordia no solo es compasión hacia el miserable, sino la gracia que le rescata de su miseria. Por lo tanto, la misericordia que Cristo nos da no es como la misericordia que nos da el mundo. No es la misericordia del relativismo, no es la misericordia del emotivismo. El Papa Francisco lo dice de una manera muy hermosa. El mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Y eso es lo que vivimos hoy día. El mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Cristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador. Esto es una de esas frases para quedarse uno dándole vueltas todo el día. Importantísima. Importantísima. Me recuerdo que cuando yo era estudiante, hace muchos años, saliendo de la universidad ahí en Salamanca, me llevaron a visitar una cárcel. Acompáñame a una cárcel, y ahí me fui a la cárcel. Y nunca se me va a olvidar que en la puerta de esa cárcel había una frase de San Agustín que decía: odia el delito y ama al delincuente. ¡Ja! Eso me dejó a mí muy impactado en una cárcel, ¿no? San Agustín: odia el delito y ama al delincuente. Y la Iglesia siempre ha tenido esto clarísimo, que estos dos conceptos se integran completamente. Odia el delito y ama al delincuente. Repetimos la frase del Papa Francisco: el mundo es duro con el pecador e indulgente con el pecado. Todo lo contrario. Tenemos que ser indulgentes con el pecador y duros con el pecado. Odia el delito, San Agustín decía, odia el delito y ama al delincuente. Papa Francisco: indulgentes con el pecador y duros con el pecado. Las dos cosas.
A eso estamos llamados. Dejemos de estar poniéndole el dedo a todos, a todo el mundo. Hoy día que el internet está lleno de puros, la gente critica la Inquisición, ¿no? ¡Ay, la Inquisición! Y hoy día hay más inquisidores que allá en la Edad Media. Todos son inquisidores, ¿no han visto? Todo el internet está lleno de puros inquisidores del Papa Francisco. En estos días, incluso leyendo una cosa de esas, a mí no me gusta responderle a nadie nada. Y siempre me dan ganas como de escribir algo y digo, no, yo no me quiero meter en líos ni en problemas aquí con esta gente. Pero leyendo una de esas babosadas de las que ponen, se me vino a la mente y decir, bueno, pues toda esta gente que está criticando tanto y que está hablando tantas cosas, ¿será que viven en vida de gracia? ¿Cuántos de todos esos que están ahora mismo aplastando la figura del Santo Padre y de muchas personas en la iglesia, cuántos de esos no vivirán en vida de pecado mortal? Y están aquí dándose las de santitos. Bueno, indulgentes con el pecador y duros con el pecado. Invitación preciosa para nosotros. Tercera implicación práctica de la misericordia con respecto a la tercera definición que dimos. La tercera definición fue: la misericordia de Dios es una justicia que recrea al hombre. De aquí que se deriva que la justicia tiene que integrar dos cosas: mística y ascética. Mística de la experiencia cada vez más profunda en nuestra relación con Dios, que derive una ascética de crecimiento. Queridos amigos, vamos es para arriba, vamos es para el cielo. Y nosotros nos podemos avergonzar de estar en un edificio de 50 pisos y haber caminado y estar ya en el 30º piso. Usted no se avergüence de saber y darse cuenta en su vida que usted cada vez es más santa y cada vez es más santo. No, pero ¿qué van a pensar de mí? No van a pensar nada, van a pensar que usted está en un precioso camino de santificación. Usted no va a ir a proclamarlo así con la bocina para que todo el mundo le escuche, pero es que sus obras, tu manera de actuar, tu manera de ser misericordioso, misericordiosa con todos los demás, te van a dar ese sello o ese eslogan de santidad en tu vida, porque es que ya la estamos practicando. Vamos es para arriba. Y nuestra experiencia de oración con Dios, esa mística que vamos logrando en nuestra vida de una cercanía más profunda con Dios, nos va elevando. Y usted no tenga pena de estar más elevado. Y si le dicen, es que ya te crees muy santa, usted diga, pues sí, para eso estoy trabajando, ¿no? Para eso estoy trabajando. ¿Por qué te molesta tanto ver mi santidad? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te causa tanta impresión o tanta alergia ver mi santidad? Es que en eso estoy trabajando. ¿Tú crees que no me hace santa soportar este cáncer? ¿Tú crees que eso no me santifica? ¿Tú crees que no me santifica levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y ofrecerle a Jesucristo ese trabajo? ¿Tú crees que eso no me santifica? Claro que me santifica. Vamos es para arriba. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con esa ascética que es simple voluntad del hombre, ¿no? Que uno cree que solo lo hace uno solo. Puro voluntarismo, que al final conlleva una frustración, porque no podemos alcanzar todo lo que nos proponemos desde nuestra parte humana. Necesitamos tener la experiencia de Dios. Cuidado también con una mística desencarnada, que es una mística de juguete, que no se traduce en cambiar nuestra vida, sino en llenarnos de atuendos a nuestro alrededor. Una mera apariencia ahí por encima. La mera apariencia. Cuidado con ese tipo de mística, decíamos en estos días, con esa frase que usaba Santa Teresa. Prefiero que esta mujer obedezca a una persona en el mundo a que tenga tantas comuniones, decía Santa Teresa, porque le vemos pues muy lindo y muy devoto,
pero después es un soberbio terrible. En estos días, en las reflexiones de San José, poníamos uno de estos días hablábamos sobre la herejía jansenista. Decíamos que el Papa había mandado a Pascal a revisar qué era lo que sucedía en el monasterio de los jansenistas ahí en Port Royal. Y dice Pascal que él se metió con ellos, convivió con ellos, compartió con ellos, y al final la conclusión que manda a Pascal al Papa es: esta gente es pobre como mendigo. Esta gente es pura como ángeles. Pero esta gente son soberbios como demonios, decía Pascal, de los jansenistas. Es decir, una mística desencarnada es una mística de juguete, muy devotitos, muy lindos, pero muy soberbios y desobedientes. Cuidado con esto. La misericordia de Dios es una justicia que recrea al hombre, no lo ensoberbe. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le da a conocer la fuente de la gracia. ¿Y qué hace? Le recrea. Acuérdense todo ese pasaje precioso de la samaritana. Es decir, Jesús, después de haber llevado a esta mujer al encuentro con la gracia, después de entrar en su amistad, después de que ella le reconoce cuando le dice: Señor, veo que eres profeta, Jesús entra y reordena su vida. Y al reordenar su vida, la mujer termina diciendo: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Y existe siempre un riesgo, un peligro que hoy, que es un predicar un encuentro, una ascética de puro voluntarismo, que yo puedo solo, que conduce a frustrarme. O predicar una mística que luego no se encarne en una vida que nos transforme. Yo rezo, pero sigo siendo el mismo grosero. Yo rezo, yo comulgo, pero sigo el mismo gruñón, el mismo criticón, el mismo enojado, el mismo soberbio. Una cosa que no transforma mi vida. Por eso, queridos amigos, mística y ascética tienen que estar conjugadas. Yo voy teniendo una profunda relación con Dios que cambia mi vida y me hace crecer. La misericordia de Dios es gratuita, pero no es barata. La misericordia de Dios se tiene que trabajar, se tiene que ganar. Es gratis, pero no es barata. Cuesta cambiar, cuesta dejarse transformar. La distinción entre gratuito y barato es muy importante. Cuando Dios nos da su gracia, el hombre suda. El hombre tiene que trabajar. Cuidado con que el rescatado por la misericordia de Dios, el reengendrado, se convierta en un intolerante, en un impaciente. Cuidado con eso. Esto le suele pasar a todos los que se acaban de convertir. Como cuando alguien ha dejado de fumar, no sé si han tenido esa experiencia. Cuando alguien ha dejado de fumar y comienza a no tener paciencia con los que fuman. Y uno, espérate un poco. Tú estabas la semana pasada en la misma situación de esos. Apenas dejaste de fumar hace una semana y ya estás echándote encima de los fumadores. Te has aguantado a ti hasta la semana pasada y ahora estás tú que le cortas la cabeza a los otros porque están fumando. Cuidado. Algunas veces puede ocurrir. También en los que se acaban de convertir. Se acaba de convertir la semana pasada y ya hoy está poniendo el dedo a todos los pecadores, ¿cierto? A todos los pecadores. Esto es una buena medición de lo que es haber comprendido el don de la misericordia. Es bueno que haya sido rescatado por la misericordia de Dios, pero cuando hayas sido rescatado, es bueno que tengas mucha paciencia con los que aún no han sido convertidos. Ten paciencia.
toda la que Dios ha tenido contigo. Cuidado con esta tentación de los que se han convertido, que ya al sentirse rescatado no puede entender cómo puede haber alguien por ahí que no lo esté, y se vuelve uno impaciente. Ojo con esto, cuidado con esto. La paciencia también es un signo de la auténtica misericordia, de la auténtica misericordia. Y concluimos, queridos amigos, con un último punto, ¿no?, para discernir la auténtica misericordia. Sé exigente contigo mismo y sé misericordioso con los demás. El secreto de la misericordia. Sé exigente contigo mismo, no te permitas el pecado en tu vida, y sé misericordioso con los demás que se lo permiten y que están también llamados a entrar en el redil en el que tú estás. No podemos olvidar aquella experiencia luterana, ¿no?, que dio origen a ese concepto de la justificación que hemos rebatido en estos días. Es una experiencia que tenemos un poco todos, como dice San Pablo en Romanos 7, 14, 24. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. Aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Cuidado con la expresión cotidiana esta de querer es poder, ¿no? Esto puede ser puro voluntarismo, ¿no? Desde mí y de mí y para mí y conmigo. El voluntarismo, si no va bien, se convierte en presunción. El voluntarismo, si va mal, se convierte en desesperación. Soy presumido porque el negocio va bien. He tenido un avance en los diferentes aspectos de mi vida, o estoy desesperado porque me ha ido mal. Entonces, ¿de qué manera resolver esta experiencia de impotencia en mi vida? Y la única manera de resolverla, para poder llegar a decir como San Pablo en la carta a los Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta, es tener fe en la resurrección de los muertos. Es tener fe en la resurrección de los muertos. Hay resurrección. Y si Dios nos promete el milagro de la resurrección, también Dios nos promete el regalo de la santidad. Dios me promete su resurrección y Dios me promete el milagro de la santidad. La santidad no es proporcional a la capacidad de mis obras, sino también que hay un milagro de la gracia y Dios también se compromete con nosotros. Acuérdate que Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la batuta de mi vida. Hay resurrección y Dios se compromete a hacer de nosotros santos, incluso más allá de esta vida, incluso completando su obra con la purificación en el purgatorio, si es que me va a tocar el purgatorio. Entonces, volvemos a la promesa primera con la que
terminamos esta explicación. La misericordia es el corazón de Dios, que al mismo tiempo es la entraña materna de Dios, ese Rahim del Antiguo Testamento, que se ha comprometido a hacernos nuevos. Y el que comenzó la obra nueva de santidad en mi vida en el bautismo, Él la llevará a buen término. ¿Estamos todos en peligro inminente? Sí, en peligro inminente de ser santos. Porque es una promesa que Dios la va a cumplir y su voluntad es todopoderosa. Todopoderosa. Terminamos diciendo como Santo Tomás de Aquino cuando pregunta: ¿qué hace falta para ser santo? Y él mismo se responde: quererlo. ¿Qué me hace falta para ser santo? Quererlo. Si Dios lo quiere y tú le dejas, verás la obra grande que en ti hará el Todopoderoso. El que nos creó de la nada, Él nos va a hacer santos porque es eterna su misericordia.